Muy buenas noches, compañeros y tutor. Mi nombre es Edwin Giovanni Taimal. Vamos nosotros a hacer la explicación de la cultura en Vera sobre los saberes matemáticos de las diferentes culturas. Si nosotros hablamos de las culturas ancestrales en nuestro territorio, podemos darnos cuenta que tienen un sistema completo, un sistema que les permite la organización política y administrativa, los saberes ancestrales, como la lengua de ellos, los embera, que es la lengua chamí, los saberes interculturales, el cosmos, como la madre tierra y su ser, y la parte productiva familiar en conjunto. De esto sobresale el arte y la cultura lúdica y de donde desarrollan ellos un sistema completo de saberes. Entonces, sobre ese sistema de completo de saberes son los que ellos aplican esos conocimientos y saberes matemáticos en pro del desarrollo de la educación de los mismos niños. Entonces, si nosotros hablamos de eso, entonces ellos tendrían una lengua materna. Su lengua materna su lengua materna, entonces se basaría en las siguientes actividades. La casa de saberes, que es como tal, cómo se fundamenta el principio ideológico, epistemológico y de los ideales bajo su misma cosmovisión. Y la escuela occidental, pues que de alguna forma son impartidas esas acciones a través del Ministerio de Educación Nacional, pero que son adaptadas a ese contexto de educación internacional. Entonces, si nosotros hablamos del proceso de los Embera, ¿cierto? Con su lengua materna chamí dentro del conocimiento, vamos a saber nosotros que todo el conocimiento de los saberes matemáticos se fundamenta en su saber ancestral, ¿no? En el caso de los niños, van identificando su chakra o lo que se llama sus unidades productivas. Entonces, esto corresponde, por ejemplo, el saber contar el plátano, las puyas, el racimo, el café, cómo ellos generan su propio conocimiento cuando ellos dicen cuartillo, la forma de producción. Pero también existe ese entorno de la parte productiva contando a través de días, a través del tiempo, de esa cosmovisión que es el sol y la luna. Entonces tenemos el sol y la luna, el hombre y la mujer, la tierra, el fuego. Entonces, que son principios que les han permitido a ellos sumarse a ese presaber matemático. Entonces, ahí vemos nosotros que a partir de la construcción de objetos, a partir de construcción de características, ellos van aprendiendo las sumas. Bueno, dentro de las escuelas occidentales, pues hablamos dentro de lo que plantea Bichot, ¿no? Dentro del Ministerio de Educación Nacional, ¿no? Ese contexto ya es el reconocimiento de diversos sistemas para poder contar, estudio de cuantificaciones, algunos, muchos, varios, por todos, se puede decir. O sea, el conocimiento de la parte matemática, la parte de suma, resta, división, multiplicación, combinatorias que ellos harían, ¿no? Entonces, estos son una serie de símbolos. Entonces, tenemos símbolos desde la parte de la casa de saberes y desde la escuela occidental. Entonces, pero se focaliza en ya un poco más, pues dentro de la parte occidental, en la construcción de planos topográficos, cartografías, el entorno geográfico, espacial, y a través de ellos realizan una serie de codificaciones. Entonces, vemos nosotros de la escuela occidental, ya se aprende a cuantificar, o sea, el saber de características cuantificables y medibles, y a la aplicación de unidades estandarizadas, ¿cierto? Que es lo que nosotros los enseñamos, o sea, el manejo del entorno natural de los indígenas en Vera al planteamiento ideal de la educación occidental, o sea, conociendo los espacios que han sido formados para ellos, pero de una escuela diferente. O sea, nos estamos desligando nosotros esa parte de sus secuencias, la forma geométrica, la forma lógica, sus unidades de medida, sus unidades propositivas, la forma de representación del conjunto. Entonces, nosotros ya vemos que es muy diferente. Entonces, aquí vemos nosotros que ya empieza esa relación numérica cuando los mismos en Vera pueden sumar sus chaquiñanes o pueden sumar sus mostacillas, semillas y lo demás. Son secuencias, pero de alguna forma esto que le involucra, que haya un desarraigo de su parte cultural numérica, de su parte de formación matemática con aplicación de la cultura occidental.
Entonces, vemos nosotros que en el primer grado, del primer grado, si nosotros hablamos ya del primer grado de escolarización, vemos que dentro de ellos, dentro de la parte educativa o modelo, dentro de su modelo espacial matemático, vemos cómo ellos construyen los tejidos. O sea, los tejidos, contando el número de lazos, contando la formación, o sea, escribiendo sobre sus propios conjuntos artesanales, su propio legado matemático y su propio legado cultural. Entonces se utilizan los abacos, parecidos a los hindú y la yupana, en la construcción de valor decimal y proporcional mediante el conteo, cuerpos geométricos sobre los cuales ellos han construido, ¿no? Entonces tenemos figuras cilíndricas, esferas, prismas, pirámides, a través de los cuales ellos han impartido su conocimiento y han dejado esa historia ancestral por millones de años. Entonces nosotros, dentro de la matemática, podemos decir de la matemática occidental, es una matemática cuadriculada. Mientras para ellos las matemáticas de alguna forma es una parte de su vida, de su conocimiento en el modelado, en el modelado de figuras geométricas, en esferas, cilindros, en el conteo, en el conocimiento de su cuerpo, en el conocimiento de sus árboles, que las fases de la luna y las fases del sol, pero como una propuesta geométrica. Entonces, en el grado segundo, ¿no? Entonces se plantea a ellos, o sea, si nosotros nos ponemos a identificar dentro de la parte occidental que nos plantea una serie de conceptos, objetivos, indicadores, ya están estandarizados. Bueno, pues que se podían aplicar, que lo que hacen las comunidades es aplicar la educación ancestral a su conocimiento. Entonces, dentro del grado segundo ya describe y caracteriza el cultivo de café, el maíz, el plátano, ya se conoce, por ejemplo, los meses del año, las chaquiras, los chaquiñanes, tienen el sistema de numeración propio del Embera Chamí, el cual inicia desde los dedos, las manos hasta llegar al cuerpo. Hay propuestas de sistemas decimal proporcional, entonces posicional en el momento de que ellos hacen los tejidos, hacen los bordados y el reconocimiento de su parte del conocimiento del cuerpo. Muchísimas gracias.